Él es Gabo Ferro y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Gabo, Pablo y Mariana te hablan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andamos? Y acá súper esperando ya para el viaje para poder visitarlos pasado mañana. ¿Ya estás por venir? Ya, una alegría tremenda. La primera vez que voy a ir a tocar a Bahía Blanca después de tantísimos años. Así que bueno. Eso nos preguntábamos con Mariana. Hace bastante que no venís. No vino nunca. A tocar no fui nunca. Ah, mirá, claro, yo no tenía registro. Sí. Yo digo, si vino me lo perdí porque no tenía registro de que has venido. No, así que va a ser ahí como el bautismo de fuego. Muy bueno. Bueno, Bahía te está esperando, hay mucha expectativa, digamos. Bueno, sos de esos artistas tan personalísimos que que tiene su propio público en todos los lugares que vas, ¿no? Gracias. Imagino. Sí. Gabo, ¿cómo te agarra este momento? ¿En qué lugar del universo estás? Bueno, ¿Cómo estás viviendo esto? Ahora mismito, terminando ayer en el CCK, un homenaje con la orquesta la Juan de Dios Filiberto, Sí. un homenaje a Miguel Abuelo cantando. Ah, ¿estuviste ahí? En la Ballena Azul. Ah, sí. Haciendo canciones de Miguel Abuelo Etnada y algunos después de la época de los Abuelos de la Nada, y con arreglos de Pollo Rafo, y bueno, increíble lo que fue eso, la sala Repleta. estaba a tope y fue muy emocionante, y con Pipo Lernu desde ya, Sí. y bueno, es ahora mismo tratando de salir un poco de todo el sartenazo de amor que fue cantar esas canciones ayer. ¿Qué cantaste, Gabo? Y canté Estoy aquí parado, sentado y acostado, Sí. canté Levemente o Triste, canté Tirando Piedras al Río. Upa. Sí, que son esas canciones que yo adoro hacer. Ese disco lo quiero hacer completo, y es más, ahora, bueno, no quiero adelantar cosas, pero bueno, es un deseo. Pero no mío nos escucha hacer ese nadie, disco Gabo. completo. Los títulos de tus canciones son como titulares, ¿no? Tiene algo así como de no sé, de oración. ¿Qué cosa? ¿Cada una de esas canciones? No, los títulos de las canciones. A mí llamaba mucho la atención eso. De las de Gabo. Sí, de las de tus canciones. Ah, y en realidad trato de llamarlas como el primer verso, una especie de herencia medieval, ¿viste? Donde Claro. las cosas no se titulaban y se llamaban por el primer verso porque no se estilaba titular. Soy como muy cuidadoso en el bautismo de todas las cosas. Sí, Así que me llamaba las canciones, particularmente la atención eso. Sí, qué bueno. Bueno, de hecho, el título de tu último disco, que no quiero meter la pata, pero tiene que ver con el jinete ciego. Sí, el lapsus del jinete El lapsus ciego. del jinete ciego. Así es. Lo interesante es tu pensamiento acerca de la naturaleza y la tecnología, cómo conviven. Sí. Y pude interpretar qué sucede con el caballo cuando el jinete no ve, ¿no? Claro, exactamente, porque la cuestión era que decían, bueno, un jinete ciego nos lleva al abismo y lanzamos, y a mí lo que me interesaba era justamente eso. ¿Qué hace el caballo? Que nos estábamos perdiendo de vista que el caballo tiene voluntad y que no se Claro. arrojaría nunca al vacío por más que el hombre, el domador, el que porta una cultura, lo iba a presionar para que salte. El caballo, que es como el símbolo de la naturaleza y de toda esa fuerza animal, nunca saltaría, por más que la cultura lo pulse para eso. Y, claro, incluso hasta que lo obligue, no lo haría. Exactamente, no, el caballo no lo haría. Claro. Vos sabés que hoy pensaba durante la tarde, tenés Sí. una pulsión ahí muy interesante que me gustaría saber cómo conviven tu formación de historiador con tu poesía, sos un poeta. Una se basa con herramientas de la ciencia, digamos, que después podemos discutir. Te he escuchado hablar mucho sobre los documentos históricos y sobre que pueden servir como documento histórico, inclusive una pintura o una caricatura. Tal cual. Pero la poesía que te lleva a la libertad absoluta, ¿cómo es esa pulsión en vos de los dos mundos? Y es un penduleo, voy penduleando, porque justamente cuando la fatiga del trabajo con un ensayo histórico duro, rígido, por más que yo pueda usar para escribir historia
como decías bien, una caricatura, un dibujito, una poesía, ficción, etcétera. Hay un momento donde necesitas, sobre todo en este tipo de maneras de hacer historia, consideradas por cierta parte de la academia poco seria, entre comillas, porque no manejamos solamente documentos históricos, digamos, Sí, claro. de gobierno, institucionales, etcétera, etcétera. Digamos, necesitas demostrar a veces 2 veces las cosas y muy duramente. Ahí no hay lugar para la ficción, digamos, mientras que cuando uno se agobia de tanto archivo y tanto revisar y tanto demostrar, hay un momento donde te vas para el otro lado, que es el lado de la poesía, donde en la poesía no es necesario no solo no demostrar nada, sino que es el reto de que el límite es tu propia imaginación. Claro. Más Es como un metafísico. reto, bueno, ahora que reclamás libertad, acá la tenés toda. Claro. A ver qué haces con toda esta libertad, a ver qué sos capaz de imaginar. ¿Y se pelean Y esos eso es dos un planos? No, se la aman, en la- se aman claro. profundamente. Porque debe haber una construcción estética, digamos, esto es como lo metafísico y lo físico, ¿no? Vos sabés Como que convergen. vos sabés que te escuchaba, yo soy Sí. poeta y soy médico. Ah, Y los dos mundos están en plena contradicción todo el tiempo. claro. Todo el tiempo. Yo Porque creo que aparente, yo creo que aparente. Es porque probable, Probablemente es- para Yo- Guillermo yo César es su especialidad. yo Pero tengo probablemente- conversaciones con Pablo y le digo exactamente lo mismo. Le vos sabés digo, que yo somos, no creo somos que- contemporáneos, yo tengo 49 años. Ajá. Y me resultaba muy interesante cómo conviven en vos lo científico y bueno y la libertad, ¿no? Que es en algún punto es lo que te querés llevar a la cama. Te lo querés llevar a todos lados, Claro, digamos, claro. porque sin libertad no puedo cocinar. Claro, siquiera. claro. Yo y es algo por lo cual lucho permanente y completamente, digamos, no es todo el tiempo por eso, por lo cual trabajo, haga historia, camine, cocine, dé un beso o cante una canción. El ejercicio de la libertad es un ejercicio que además ya a esta edad, y afortunadamente es casi un acto reflejo. No puedo, casi no tengo censura, Claro. cosa muy peligrosa en nuestras sociedades, ¿viste? Sí, claro, más hoy, ¿no? Sí, justamente, Claro. mucho más hoy, sí. Sí, hoy hablar del amor ya es revolucionario, digamos, donde nos quieren... Siempre lo ha sido y Claro. siempre lo será. Exacto. Sobre todo cuando uno entiende que el amor es justamente un acto de libertad y de subjetividad. ¿Eso qué quiere decir? Que tu propio yo se demuestra en acto viéndote no solo cómo amás, sino a quién amás. Claro. Y el hecho de elegir y de ir más allá porque justamente el ámbito del género y de la sexualidad y del erotismo y de las identidades, Gabo, ¿y el cómo amás también? justamente ¿Qué, quién y cómo también? justamente, digamos, todo eso es uno de los gestos de identidad más fuertes. Y justamente en el campo de la normatividad, en el campo de donde el deber ser social es el más rígido. Mirá qué contradicción. En el lugar donde podemos ejercer más libertad es en el campo donde la sociedad nos encorseta más firmemente. Tremendo. ¿Cómo debe ser una familia? Así. ¿A quién debemos amar si sos varón? En general, así. Y puede haber alguna que otra licencia, ¿sí? Pero en general está hiperpautada los gestos de libertad más libres, digamos, los más abiertos, donde tenemos más posibilidad de libertad, ahí es donde la normatividad nos intenta encorsetar más. Ahora da miedo la libertad, ¿no? Como sociedad es algo Angustia, que tremenda angustia, es que Sí. digamos, el ser libre, digamos, yo digo esto, digamos, yo cuando alguna vez hace muchos años me preguntaron para quién escribía y me quedé pensando, no supe qué contestar y después entendí de que escribía para alguien libre y por lo tanto alguien que está angustiado, porque la libertad genera mucha angustia. El quien está preso de algo está muy seguro, porque Claro. está guardado, está cuidado. Cuidado todo entre comillas, desde Sí, ya, ¿no? sí, sí. Digamos, cuidado de cualquier cosa que le pueda pasar, del mal, pero también del bien. Y la libertad es eso, la libertad es lo mismo que la soledad. La soledad tiene una prensa horrible, pero la soledad, cuando te das cuenta que no es la desolación,
Claro. Empezás a amigarte con eso y invitás a otra soledad o a otras soledades a convivir con eso. Sí. Bueno, nos quedamos como en ese silencio solitario cada uno, ¿no? Pensando. Pero lindo. Bueno, en el silencio también hay otro síntoma de ejercicio de soledad. La gente no soporta quedarse en silencio. Tal cual. Cuando estás digamos en una charla y bueno, en mi caso, mis amigos, nos quedamos mucho en silencio y no es molesto, pero en general para la sociedad es cuando se provoca un silencio, alguien tiene que decir algo del clima o de lo que sea. Claro. Porque en el silencio, que es lo mismo que a mí me pasa en mi música, yo en mi música uso muchísimo el silencio, porque por más que yo esté cantando y diciendo y contando una historia regular sobre una persona que haga tal o cual cosa, suponete, hay un momento que es cuando yo hago silencio, que es cuando la propia historia de quien escucha aparece. Entonces, en ese silencio yo no digo nada, dejo en tensión y ahí empiezan a aparecer tus vivos, tus muertos, tus abandonos, tus hallazgos, tus logros, tus fracasos, quién te abandonó, a quién abandonaste. Y yo trabajo para generar esos pozos. Digamos, claro. yo digamos, todos mis conciertos se definen más por los silencios que por lo que canto. Todo lo que canto es para llegar a un silencio. Vos sabés que me llevaste a un lugar, Nacho Giovanetti, que es uno de los, y Lucio Peter, que son los productores que te traen, sí. También traen en diciembre a Cabrera. Sí. Y veía mucha similitud en vos y en Cabrera, que son dos poetas que tomaron mucho riesgo, digamos, sí. de ser distintos. Y usaste justo la palabra que me llevó a Cabrera. Drexler dice de Cabrera que él inventó el silencio para los músicos, ¿no? Para los músicos uruguayos. Sí, como que le dio valor, ¿no? Que puso bueno, valor. Pero ese es, digamos, pobre Cabrera que queda en el medio de un gesto sí, benigno, prepotente de alguien de Occidente, digamos, Oriente, digamos, en general en Occidente nos olvidamos de que existe Oriente. Exactamente, claro, eso iba a decir. Totalmente. Entonces, a mí me parece que es como que el mundo es Occidente. Y la verdad que hay que estudiar un poco Oriente como para ver quién inventa el silencio. Y en realidad, más allá del invento del silencio, quien trae a la música en el siglo XX el silencio es ni más ni menos que John Cage, que es un gringo, claro. un americano. Sí, claro. Con su famosa obra, para decirte algo paradigmático, 433, que es una obra tanto para piano solo como para piano y orquesta de completo silencio. 4 minutos 33 segundos de completo silencio. Una llamada de atención de lo que el silencio puede manifestar. Pero antes que eso, hace milenios, en Oriente se cultivaba el silencio, en Oriente se cultivaba la falta de ritmo y se sigue cultivando. La música oriental no tiene ritmo, no tiene melodía, o tiene un ritmo dislocado, una melodía dislocada. Digamos, el estudio de la música oriental es lo que nos deja a los occidentales un poco de dejar de mirar el ombligo y pensar que nuestro reglamento de Occidente es el reglamento del mundo y de la cultura universal. Sí, incluso me quedo pensando en esta diferencia, en la diferencia del silencio occidental y del silencio oriental. Sí. Como si el silencio occidental tuviera estos rasgos de tener miedo a que nos inunde la melancolía, que nos inunde la angustia, la tristeza, que aparezca ese recuerdo que no queremos tener, ¿no? Es que ahí hay dos cosas y acá me pongo un poco marxista. Una cosa es el centro, una cosa es el silencio del centro, del centro del imperio, el silencio de Europa central, y otra cosa es el silencio de la periferia, el silencio de los que fuimos colonia, claro. El silencio de los que somos semicolonia, el silencio de los que estamos subsumidos a centros que nos dictaminan cuánto vale nuestra moneda, cuánto vale nuestro petróleo, cuánto valen nuestros autores, nuestros libros, nuestro papel, nuestra nafta. Y son silencios diferentes, porque no es lo mismo el silencio del amo que el silencio del esclavo. Tal cual. Qué interesante estar hablando con un músico y un historiador del silencio, ¿no? Ojalá, yo solo lo galateo, lo pienso y lo uso. Y es eso, ¿no? Nunca trabajé seriamente
sobre eso, pero sí lo pienso mucho porque lo uso mucho, y en ese usar siempre uno piensa sobre los instrumentos que utiliza. Claro, y en tu hacer artístico, ¿hay melancolía, ves vos? ¿Considerás que lo pintás con un poco de melancolía, tu música, el hecho de estudiar la historia, ¿no? Que tiene algo del pasado. Sí, pero hay algo en lo melancólico que no es lo mismo que lo triste. No, claro, por eso. Yo celebro más bien la tristeza que la melancolía. Ajá. Porque la melancolía es como una tristeza regodeante, ¿no? Sí. Como que se queda... Más cercana a la muerte, ¿no? Y no, la muerte es como más definitiva, claro. Digamos, la muerte, por más que pensemos en ella, un día te tocó el timbre, te fuiste, y puede ser ahora o puede ser entre 100 años, no sé. Pero la melancolía es como un regodeo de tristeza, y la verdad es que yo soy un tipo que, por más que en general los que se quedan con 2 o 3 canciones mías y no rascan un poquito la cáscara, piensan que yo soy un tipo melancólico, triste y que uso ese material nada más. No, yo soy un tipo que se vive riendo, vive haciendo bromas. Claro. Y justamente lo que hago es visitar esos lugares para reconocerlos y para que juntos en general, porque todo lo que hago es para llegar al escenario, para llegar al vivo, para llegar a encontrarme con la gente, todo lo que hago, no me interesa nada, no me interesan los discos, no me interesa, lo que me interesa es llegar al encuentro, para poder recrear ahí esa situación como si fuera, es oriental también, como si fuera esa especie de encuentro que en Occidente llamamos misa o algo por el estilo. Claro. Pero en Oriente está quitado y arrebatado de lo divino y está absolutamente centrado en el hombre. Y yo lo centro en el hombre, la mujer, el niño, y todo eso atravesado por clase, por raza y por género. No es lo mismo uno que otra o que otro. Sí, claro. Claro. Te estoy escuchando cantar en el fondo y es molesta esa voz, ¿no? No, es maravilloso. Y te quería preguntar, lo hablábamos con Mariana hoy antes de empezar el programa. Tomaste riesgos, digamos, tenés un falsete ahí casi operístico, sí, que es tuyo, nada más, o por lo menos te identifica claramente, es patognomónico tuyo. ¿Cómo llegaste a él, digamos? ¿Cuál fue el recorrido que te llevó a reconocer tu propia voz? Eso es realmente... Fue un trabajo desde chiquito, porque al principio me daba vergüenza mi voz, porque en general mi voz era como asociada a lo que la cultura asocia con lo femenino, claro, en general. Y entonces como niño y como adolescente me daba cierto pudor, hasta que empecé a formarme con algunas escuelas y me di cuenta de que por ahí había algo. Empecé a encontrar no solo el aspecto de tenor, sino de contratenor, y empecé a estudiar el barroco y canciones de Dowland, y lo que significaba ser contratenor, algunas cosas de los castrati, y empecé a jugar con eso y desarrollé por ahí. Luego con el rock empecé a ver de que lo podía llegar a usar y lo asocié. Y después, más allá de la técnica y de todo lo que aprendí, fue olvidar eso y encontrarme en el año 2005 con un gran maestro que tuve en una iglesia en Carolina del Norte, un negro increíble de más de 90 años, que me hizo asociar la voz como un gesto de manifestación divina. Ajá. Ahí es donde dije chao. Y ahí fue donde empecé a estudiar la música del siglo XX, además, cuando empiezo acá en el año 2007 para el Teatro Colón a hacer obras, una ópera de John Cage y diferentes cosas que fui haciendo después. Pero la voz se fue como cargando de escuelas y de cosas y de instrumentos que fui abrazando y de otros que fui abandonando porque no me interesaron usar más. Está clarísimo. ¿Y queda algo de Porco en Gabo hoy? Sí, claro, sí. Claro. Sí. Sucede que al lado de lo que yo hago hoy, Porco era un juego de niños. Claro. Porco, asustaba, mostraba el juego rápidamente, porque era un trío hardcore, digamos, con guitarra distorsionada, bombo en negras, un bajo slapping. Entonces salíamos desnudos a cantar y a tocar. Entonces era como, bueno, era un concierto con todo el juego sobre la mesa. Ahora, esa sutileza de que en general mis conciertos empiezan con una improvisación, que empiezan con una cosa sutil, en silencio, y terminan en general de la misma manera, con un susurro, y en el medio hay el tsunami, o 2, o 3, o 100 tsunamis,
digamos, es mucho más peligroso. Lo que decía Porco era fuerte, era intenso, era obsceno, era desagradable, a propósito, por supuesto. Esto es eso, más, peor aún, pero dicho lo más bellamente posible, cosa que lo hace que uno lo abrace por su belleza, pero que cuando lo tenés abrazado decís, ¿qué estoy abrazando? Claro. ¿Qué y a quién? Sí, aquí ella es una cosa de uno, pero digamos, ¿qué cosa? Porque te tiro te comparto un material que tiene melodía, que tiene ritmo y que tiene un significado, y lo que intenta es eso, que golpee sobre tu propia historia, sobre la tuya propia, con los nombres propios de todas las personas de tu vida. Ahí voy yo, y es un reto, porque por supuesto yo no conozco tu historia personal, pero mi intención es hacértela resonar. Sí, eso es bien del teatro, ¿no? También, que te golpea, bueno, y te Pablo Janson, acá una gran crítica que me hizo, un gran crítico cultural. Él decía que mi diferencia con el cancionismo serial era que yo era un cantactor, digamos, claro, reencarnaba cada canción, no la volvía a tocar. Más, ¿no? Sí, hay canto y dicho, ¿no? Es lo que dice Mariana. Claro, ¿cómo? Sí, y es que eso me interesa, porque si no, ¿qué sentido tiene? Me dedico solo a componer y no a tocar nunca más. Bueno, pero Pedro Rossi nos hablaba, en una entrevista que tuvimos con él, nos hablaba de este concepto de resonancia. Decía, me preocupa más cómo sueno que lo que toco, decía. Ah, eso es buenísimo, eso es una hermosa me pareció algo que me lo guardé para siempre y que no solamente está aplicado al área de la música y de la poesía, sino a la vida, ¿no? Esa es una... Claro. Yo me dedico a las artes escénicas y todo el tiempo pienso en torno a esto, ¿no? Más que lo que... Y en la vida también, ¿no? Bueno, todo mi trabajo con la performance, con Emilio García Huevi acá en Buenos Aires, cuando estuvimos en la primera Bienal Internacional de Performance con una obra sobre Artaud, digamos, todo el trabajo musical y de literatura y de eso tenía mucho que ver con mis propias canciones, porque justamente no da lo mismo también decir una palabra que otra. Totalmente. El trabajo de la resonancia, no solo del sonido de la palabra, sino del sonido del cuerpo. Yo estoy todo el tiempo con mi cuerpo intentando poner mi cuerpo adelante de la guitarra. Ya sé que es imposible, ya sé que no voy a poder si quiero que la guitarra suene, pero hay en ese intento de poner el cuerpo delante de la guitarra, hay algo que resuena, hay algo que sucede, que la gente dice, qué raro es verte tocar la guitarra. Claro, porque yo estoy 1 hora y media tratando de ponerme por delante del instrumento y no por atrás. Y eso en teatro, quienes hacemos teatro independiente, como es mi caso y como es nuestro caso, la intención se ve, más allá de que la atraviese la madera o no. Absolutamente. A mí Robbie Gutiérrez, que es un director nuestro de teatro amado, dice, vos no podés hacer en escena ni levitar ni resucitar. Después del reto podés todo, podés matar. Después tu técnica hará que no lo mates. Pero igual en esa intención de levitación aparece algo. Hay algo que va a suceder. Hay algo que va a suceder, que es valioso. ¿Y tus construcciones son construcciones estéticas o es a partir de la catarsis? No, yo no hago catarsis, no, es una visita, es volver a visitar el origen de esa canción, pero con quién soy yo en ese momento. Porque si yo hago esa canción hoy, la voy a hacer de una manera, pero el sábado, después del viaje y después de haber conocido o de haber vuelto a ver la ciudad en la que nació mi papá, ¿Acá? Yo voy a hacer las canciones con otro tono, de otra manera, de otro modo. Estoy atravesado por otra cosa, por otra historia. Seguramente. ¿Qué? ¿Tu papá nació en Bahía Blanca? Mi papá nació en Bahía Blanca. Mira. Vos sabés que hay tanta gente que me ha sorprendido que tiene algo con Bahía. Algo de Bahía Blanca. O hijos acá, o... Mira vos. Sí. Pero como secreto, ¿viste? Como me he descubierto personas que no, sí. El otro día fui a ver a Falú y tiene al hijo viviendo acá. Estaban las niñas dando vueltas. Espera, ¿quién había sido acá que la habíamos encontrado, que hicimos una entrevista que la mujer era de acá también? Sí. ¿Te acordás? No hace mucho. Bueno, el cantante de... Es el viento que todo empuja, porque esta es la ciudad del viento. Claro, la Chicago Argentina. Qué vientos. Sí. Bueno, Gabo, da para hablar, pero... Da para quedarse en silencio. Sí, con un whisky en el medio.
y ver para dónde dispara. Venite a casa y nos quedamos en silencio. El sábado... Lindo, y sí, pero es muy peligroso eso, porque a no ser que también cerremos los ojos, porque cuando hay silencio y hay mirada, claro, aparece el vértigo. Sí, totalmente. hay mucho, se dice mucho ahí. Uf, Todo. uf. Bueno, Gabo, La verdad se construye ahí. nos vamos a estar viendo el sábado. Yo actúo justo a la hora que vos vas a estar tocando, así que probablemente nos veamos después y tenemos la dicha de cruzarnos, así compartimos aunque sea una cerveza. Ojalá. Y un vino. Y bueno, el placer, como siempre, de poder escucharte, de poder reflexionar a la par tuyo. La próxima Gracias, venís, La próxima venís acá. Pero sería una alegría. Lo que pasa es que la agenda está como apretada. Ay, porque no, sos muy famoso, porque sos muy famoso. No tiene que ver con la fama, tiene que ver con que soy muy laburante. Claro, uno labura, ¿qué va a hacer? Yo trabajo mucho y con mucho gusto. Hago cosas que me gustan mucho, entonces es y hay que pagar, y los impuestos hay que pagarlos aparte. No, si fuera por dinero. No es por dinero. En general sí, obviamente, porque no solo trabajo yo, sino que trabaja quien se encarga de mi agenda, mi sonidista, mi iluminadora, digamos, no estoy yo solo. Claro, por supuesto, a la familia hay que mantener. También. Ya llegó, en algún momento tiene que llegar, que ellos nos dejen de mantener a nosotros. Totalmente. Bueno, Gabo, te mandamos un abrazo grande, un placer y un honor para nosotros conversar contigo. La alegría y el honor fueron míos. Ya podemos decir que hemos tenido una entrevista con Gabo Ferro. Exactamente. Como no, y yo con ustedes. Bueno, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. Chao, Gabo. Hasta el sábado. Chao. Hasta el sábado.